innovación en aire acondicionado y refrigeración. Bien, lo que vamos a ver justamente son las herramientas que Testo comercializa, que Testo tiene para lo que es la parte de refrigeración. Bien, la nueva generación de texto de medición para lo que es refrigeración, lo que son los manifold digitales. Los manifold digitales Testo son la evolución de distintos modelos que Testo viene comercializando hace años. Bien, siempre porque ahora los botones son menos y más intuitivos, con menús de medición automáticos para ahorrar tiempo. Confiable porque se mejoró el diseño con una robusta carcasa y que está pensado para todos los escenarios del día a día, e inteligente para trabajar sin estrés y sin cables, bien, gracias a que prácticamente hoy en día todos los sensores que se pueden usar en los manifolds son por Bluetooth y a través de la aplicación Testo Smart. Bien, las nuevas versiones del Testo 557S y el 550S son manifolds que se relanzaron hace un año y medio aproximadamente, un poquito más, bien, donde justamente se busca tener todos los resultados a simple vista con una nueva pantalla gráfica. Tiene la conexión Bluetooth automática, que es más fácil de conectar el instrumento con el celular, con la tablet o con las ondas Smart, bien, para una medición simple y libre de cables, tanto para la sonda de vacío como las de temperatura. Las viejas versiones de los manifolds tenían sondas cableadas de temperatura o incluso también tenían la sonda cableada para medición de Bluetooth. Y tenemos también la rápida visualización del valor de presión en el display con un look analógico. Bien, para un look más clásico, justamente, uno tiene la posibilidad de tener no las mediciones en solo numeritos, sino el típico, un dibujo de lo que es el clásico manifold de aguja, bien, o el manómetro de aguja. Confiable porque justamente se mejoró la carcasa con una protección IP54 para las exigencias del día a día, cálculo interno de sobrecalentamiento, objetivos sin esfuerzos y con resultados rápidos. Bien, todos los resultados siempre todos los refrigerantes siempre van a estar disponibles. La app va a mantener un listado al día, siempre y cuando uno tenga la app actualizada en el celular o tablet, bien, y justamente el firmware del manifold actualizado, va a uno tener hasta el último refrigerante que salió el más reciente. Bien, obviamente después entran cuestiones de lo que es justamente las tecnologías que llegan acá a Argentina, que a veces por ahí los gases refrigerantes que ya no se usan en otros países acá se siguen usando, o que por ahí los nuevos gases refrigerantes pueden pasar varios años hasta que lleguen equipos. Uno puede tener el manifold con todos los gases refrigerantes, de hecho puede manejar prácticamente todos los gases refrigerantes que hay en el mercado. Bien, inteligente, compatible con las Smart Proofs para medición de temperatura, humedad y vacío sin cables. Tiene la práctica lista de favoritos, donde uno puede marcar con una estrellita al cual es el gas refrigerante que más usa para acceder más fácil en la lista. Y una app para todo. Antes del lanzamiento de estos manifolds estaba una aplicación que era Testo Refrigeración, que era solamente para los manifolds, y otra aplicación que era Testo Smart Proofs, que era justamente solamente para las ondas Smart. Desde el lanzamiento de los manifolds se unificó todo en una sola aplicación que se llama Testo Smart, donde justamente están los menús específicos y uno puede comunicarse con las ondas, con el manifold, hasta incluso con la balanza, para hacer informes y tener la medición en el celular o la tablet. Bien. Con respecto a las viejas versiones, justamente más o menos, si bien es prácticamente el mismo tamaño el manifold, la pantalla es más grande, con una tecnología de matriz de puntos que permite mostrar los gráficos, que antes, por ejemplo, en la vieja versión, los gráficos eran solamente a través de la aplicación.
y se podían generar gráficos flexibles. Bien. Después, por ejemplo, el concepto de operación mejorado con menos botones. Antes, la vieja versión de los manifolds tenían 9 botones. Ahora se redujo a que sean solamente 4 botones con funciones más intuitivas, buscando la funcionalidad, por decirlo hablando mal y pronto, de botón múltiple, similar a lo que son los teléfonos celulares, donde un botón puede tener más de una función y que aparte también es intuitivo. Bien. Menús de medición mejorados y ampliados que nos van a mostrar los valores de presión para evacuación, prueba de estanqueidad como gráficos, que antes era solo un valor numérico. Bien. Y los refrigerantes favoritos ahora se pueden buscar más fácilmente con, como les decía, marcándolos con una especie, con una estrella justamente que sea más fácil de acceder y no tener que navegar por la lista completa, que sea más fácil de encontrar. Más hermético y robusto que antes, pero igual de compacto, como les decía bien. Se mejoró la carcasa con una IP54, además tiene un sello optimizado alrededor de la misma, es más robusta, dado que tiene una estructura metálica externa, y además tiene casi el mismo tamaño, para que sea ergonómico. Realmente es más inteligente que antes. Esto siempre es un detalle muy importante. La conectividad es consistente, vamos a tener una conectividad de 150 metros en lo que es Bluetooth. Cuando se habla de 150 metros es en campo abierto. Bien. Uno tiene que tener en cuenta que en una sala de máquinas, en una edificación, en una casa, en un edificio, esta conectividad Bluetooth se va a ver reducida justamente por las distintas interferencias que pueden ser las paredes, la interferencia electromagnética de las máquinas que estén funcionando alrededor, pero si fuera en campo abierto sería 150 metros. Medición de vacío sin cables con la nueva sonda Smart 552i. Antes lo único que había para medición de vacío era el vacuómetro con pantalla 552, que lo vamos a ver más adelante, o la sonda que se conectaba al viejo 557. Bien, ahora justamente con la sonda 552i yo puedo tener conectividad Bluetooth, puedo usarla en forma individual, puedo usarla con el manifold, o puedo 557S o con el 550S. Y la nueva app, como mencionaba, que funciona con los dispositivos Bluetooth de lo que son las ondas Smart de texto. Bien, vamos a arrancar justamente con el manifold, que es quizás el nuevo dentro de todo el concepto de los manifold textos, ¿bien? O un manifold que antes no existía, que es el manifold más pequeño y digital del mercado porque no tiene pantalla. La pantalla pasa a ser el teléfono celular o la tablet. Bien. Es simple porque con la app y el Bluetooth no tengo que usar cables, tengo el reconocimiento automático de las ondas y el control conveniente a través de la app. Bien. La app, como decíamos, es una app para todo: pantalla, cálculo, documentación, información del cliente. Es confiable justamente por lo que ya habíamos mencionado de la robustez del IP54 para protegerla de las altas exigencias, un diseño minimalista sin pantalla, y es inteligente porque es compatible con las ondas Smart, que miden temperatura, humedad o vacío. Bien. También la lista práctica de favoritos a través de la app. Bien. Este manifold particularmente solamente admite lo que es las ondas Bluetooth, no tiene posibilidad de sondas cableadas. Después, como les mencionaba, la sonda para medición de vacío. Bien, la sonda vacuómetro. Bien. Tiene la ventaja que es simple, identifica el vacío rápido y fácilmente por medio de las curvas de lectura gráficas. Bien, yo puedo ver a través de la app eh, en formato de curva cuando estoy haciendo vacío, o también lo puedo ver en el display del manifold que tiene pantalla. Se va a conectar automáticamente con la sonda Smart. Yo la puedo usar sola, no es necesario usarla con el manifold. Bien. Y utiliza la misma app que todos. Tiene una carcasa robusta. Un detalle muy importante para aclarar
Las pilas se cargan, por ejemplo, como en las típicas linternas de LED. Dos pilas van para la misma posición y una pila va en el sentido contrario. Está indicado, uno saca en la parte posterior, parte inferior, justamente el compartimiento de pilas, y está indicado las flechitas para que sea fácil de identificar qué signo va. Bien. Y una mejora que tiene es que está construido con un ángulo a 45 para que sea fácil de instalar, de montar cuando uno está haciendo vacío. Obviamente, o quizás no tan obviamente, pero está bueno aclararlo, es necesario siempre en todo lo que es vacío tener eh, una válvula que me permita aislar la sonda de la bomba de vacío de mi sistema mientras estoy haciendo, después de haber hecho vacío, hacer el vacío el tiempo suficiente, usar mangueras y válvulas de calidad. Bien, son de pequeños detalles importantes, buenas prácticas que tienen que ver justamente a la hora de hacer vacío. Y un detalle muy importante, esta sonda es solamente para vacío. Si se fijan, tiene una pequeña calcomanía que dice que la máxima presión es 5 bar. Bien. Si yo llegara a tener un bar, 2 bar, 3 bar, no me va a mostrar nada, pero no la rompo. Ahora bien, si yo llego a hacer la carga de gas refrigerante y no desconecté o no la aislé con una válvula a la sonda, la reviento, hablando mal y pronto, literalmente, porque sobrepaso la presión de funcionamiento, o la, no es la presión de funcionamiento, la máxima presión que puede soportar, que es 5 bar. Bien. El maletín se mejoró también, tenemos un maletín que puede ser para todos los manifolds, texto, que viene con espacio para poner un juego de mangueras, el manifold cómodamente, puede tener almacenadas hasta 4 pinzas de temperatura, puede tener espacio para la sonda de medición de vacío y hasta para 2 sondas de temperatura y humedad. Bien. Además se creó un nuevo gancho, bien, que justamente todos los manifold texto tienen en la parte posterior un gancho para poder dejarlo mientras uno está colgado, mientras uno está haciendo todas las operaciones. Entonces, está la posibilidad de que el gancho sea propiamente dicho un gancho o una sujeción magnética. Los productos a la vista. Bien, van a ver justamente que hay una interconectividad entre los manifolds y los accesorios. Bien, justamente cualquiera de los manifolds en realidad pueden utilizar las sondas pinza, particularmente la cableada para el 550i no va, pero sí, obviamente todos pueden usar las sondas pinza Bluetooth. La sonda pinza cableada se puede usar en el 550S y en el 557S. El maletín es apto para todos. La sonda de vacío es apta para todos. Particularmente el 550S y el 557S tienen un menú específico de vacío, sino a través de la aplicación. Y las mangueras son aptas para todos. Bien, ¿cómo vienen los kits? Los kits vienen conformados de distintos tipos. Bien, arrancando por el 550S, es el único que, perdón, 550i, que es el que no tiene pantalla, es el único que por ahí tiene una presentación básica, que es en una caja de cartón sin ningún accesorio. Después ya viene en un kit que es con el maletín y con 2 sondas pinza Bluetooth de temperatura. Estamos arrancando desde abajo hacia arriba. Bien. Después, por ejemplo, yendo al revés, desde arriba hacia abajo tenemos el 550S. 550S vendría a ser el manifold intermedio. Bien, el 550S vienen 3 presentaciones. Todos en estas presentaciones vienen con maletín de transporte. La presentación más básica del 550S, que sería un equivalente a los viejos manifolds, viene con las ondas de temperatura cableadas. Bien. Después hay una presentación, la intermedia, que es el 550S, pero que ya viene con las ondas pinza Bluetooth. Y una tercera, que vendría a ser el tope del 550S, que además incluye el juego de 3 mangueras, alta, baja y servicio. Si vamos para el equipo que es
el tope de la familia de este tipo de manifolds, el 557S, hay una presentación que además de venir en maletín, viene con las dos sondas pinza Bluetooth de temperatura y que además trae la sonda para medición de vacío, la 552i. Y la versión por ahí más completa es la que incluye también las mangueras. Vienen las tres mangueras, alta, baja y servicio, y además suma una manguera de vacío que es de 3 octavos. Bien. Viendo los manifolds, particularmente los distintos puntos de vista del 550S, si se fijan en la izquierda y en la derecha, tienen los zócalos con una conexión mini DIN, donde uno puede conectar, más allá que el manifold, bueno, el 550S viene con las ondas pinzas, en la presentación más básica, viene con las pinzas cableadas, pero uno podría tener la versión Bluetooth y comprar sondas pinza cableadas que se venden por separado para tener como una alternativa, o podría tener sondas pinza cableadas de alguna compra anterior de alguno de los viejos modelos, bien, como una alternativa para tener distintos tipos de sondas, para dar una flexibilidad a la hora de trabajo. Uno podría combinar, por ejemplo, una sonda pinza cableada con sonda pinza Bluetooth, por ejemplo. Bien. En la vista frontal y posterior se nota bien justamente que tenemos las dos conexiones de las válvulas, del lado de baja, el lado de alta, y en el medio es la conexión que es la de servicio, que se puede usar tanto para hacer carga de gas refrigerante como para hacer vacío a través del manifold. Bien. En la parte posterior tenemos el compartimento de pilas y justamente el gancho que les mencionaba para poder colgarlo mientras uno está haciendo los trabajos. En este caso, como del el manifold, todas las conexiones son de un cuarto. Bien. El 557S suma una cuarta conexión. Bien. Si bien el 557S viene solamente en las presentaciones, viene con sondas Bluetooth de temperatura, uno tiene la opción de conectarle sonda pinza cableada o una sonda cableada de esto, porque particularmente no solo usa las sondas pinza cableadas, se puede usar para tomar temperatura, aunque por ahí sería un termómetro muy caro. Si uno tuviera una sonda pinza, perdón, una sonda mini DIN de las textos de inmersión, penetración o de ambiente o de contacto, podría usarla, pero sería un termómetro muy caro, básicamente. Pero, particularmente, siempre tienen que ser las mini DIN de texto para que se pueden conectar y pueden medir temperatura. De hecho, es uno de los menús que tiene el manifold, también medición solo de temperatura. Como les decía, están los zócalos en los costados para conectar sondas pinzas cableadas. Además admite las Bluetooth, obviamente. Tiene 4 conexiones. Ahí van a ver que tienen 3 conexiones que son de un cuarto, es decir, la de alta, la de baja. Y en el medio están la de 3 octavos es la de vacío, y la de un cuarto puede ser tanto para carga de gas refrigerante, o también si uno usara el manifold particularmente para hacer vacío a través del manifold, ahí es donde conectaría la sonda 552. Bien. Cuando uno va a hacer vacío a través del manifold, básicamente lo que hace es transformar el manifold, hablando mani pronto, en una T, donde por el lado de baja va a conectarse al sistema, el lado de alta va a tenerlo totalmente cerrado, el lado justamente la conexión de 3 octavos va a ir a la bomba de vacío, y en la de un cuarto que queda libre, que es entre la de bomba de vacío y la de baja, ahí va a poner la sonda, la 552i. Y ahí, por decirlo de una manera, transformo el manifold en una T con válvulas, donde va a estar haciendo vacío a través del manifold. Bien. No está de más repetirlo, siempre cuando uno va a hacer vacío, tiene que hacer el vacío en el tiempo suficiente. Una vez que uno llegó a ese vacío, tiene que seguir haciendo por lo menos un tercio de ese tiempo que me costó, que tardé en llegar a la cantidad de micrones que quería,
un tercio más de ese tiempo seguirá siendo vacío, porque si yo llegué a la cantidad de vacío que quería y apago la bomba, no llegué a extraer la humedad del sistema. Entonces va a volver a condensar y va a subir bruscamente otra vez. Después, para llegar al vacío es necesario tener la bomba en condiciones, cambiar el aceite, úsense las mangueras de texto o las mangueras que uno tenga, asegurarse que las mangueras estén en condiciones, sin roturas, que no estén resecas, tengan en cuenta siempre que las mangueras son porosas, se van resecando, y además se recomienda en nuestros equipos usar teflón, bien, para asegurar justamente una mejor sellado en la rosca, en la conexión. Van a ver que incluso dicen, cuando por ahí en algún momento ustedes se tienen el manifold texto, van a ver que hay un puerto mini DIN debajo del compartimento de pilas. Ese puerto es solamente y exclusivamente para funciones de servicio técnico en nuestro laboratorio. Y finalmente el 550i, que es como ya lo habíamos presentado, el más compacto, solamente admite las sondas Bluetooth, no tiene puerto de conexión para una sonda cableada. Particularmente este equipo, como en el 550S con pantalla, tiene 3 conexiones. Es la de baja, la de alta y la de servicio, que puede ser para vacío o para o para justamente hacer la carga de gas refrigerante. Bien. Cuando prendemos el manifold, vamos a tener la distribución justamente de los botones y las pantallas. Bien, lo que vamos a ver en la pantalla del manifold. Lo primero que tenemos justamente, arriba de todo, vamos a tener, por un lado, cuál es la unidad de presión que tengo seleccionada, el estado de la batería, cuánta pila tengo, y el símbolo de Bluetooth, es decir, si lo tengo prendido o no el Bluetooth. Bien. Después yo tengo justamente el modo de selección de medición que voy a hacer, el menú para activar Bluetooth y la configuración con la app, de la conectividad con la app y con las ondas Smart. Después todo lo que son ajustes, idiomas, las unidades, con la que me siento más cómodo para trabajar. Si quiero que se prenda la retroiluminación, es decir, la iluminación de la pantalla. Después vamos a tener justamente los 4 botones. El primer botón desde la izquierda a la derecha es el botón de encendido del equipo o para salir de los menús. Bien. Después, encendido y apagado del manifold. Bien. Las flechas del medio justamente es para navegar en los menús. Y el botón de la derecha es justamente para confirmar la selección que haga, ingresar al menú o encender y apagar lo que es la retroiluminación de la pantalla del manifold. Bien. Cuando yo arranco por primera vez el manifold, lo que voy a tener justamente es una pantallita del logo de texto, me va a poner la versión que tengo yo de firmware. La primera vez me va a hacer elegir el idioma, o si lo reseteo a fábrica, bien. Y si no descargué todavía, o para buscarla más fácil, la aplicación, un código QR para ir a Texto Smart y descargar la aplicación. Bien. Si uno no eligió, por ejemplo, el idioma o seteó las unidades, eso lo puede hacer a posterior después desde el menú de configuración. Y también la app, uno puede ir a buscarla directamente al Play Store y descargarla desde ahí. Bien. Como les decía, dentro de las varias funciones de medición, tenemos, por ejemplo, la pantalla principal, que es justamente la parte de refrigeración. Después tenemos el modo de evacuación, es decir, vacío, bien que, por ejemplo, valga la redundancia, en este ejemplo, me lo muestra en modo gráfico. La función de prueba de estanqueidad, que son 2,
una vez me preguntaron si una podía reemplazar a la otra. No, las dos funciones son iguales de importantes. La prueba de estanqueidad me asegura justamente que no tengo ninguna pérdida en mi sistema, y la prueba de vacío, o mejor dicho, el vacío me asegura de sacar toda la humedad de mi sistema. Bien. Este es un modo de recalentamiento objetivo, es un modo muy específico solamente cuando no hay una válvula de expansión controlada. Normalmente se usa mucho en lo que es en Estados Unidos. Es un menú que está acá, mucho sentido no tiene, es solamente, como le digo, cuando hay sistemas que no tienen válvula de expansión controlada, y particularmente para este sistema o para este modo es necesario conocer la temperatura eh, o sea, contar con termómetro, porque hace falta conocer la temperatura del bulbo húmedo y la temperatura del bulbo seco, interior y exterior, bien, que puede hacer con la sonda de temperatura y humedad, o particularmente con un termohigrómetro tener esa información y se carga como dato. Después también justamente un testeo de la temperatura del retorno del compresor, y el delta T, que es lo más básico de tomar dos temperaturas, dos puntos de temperatura y tener la diferencia de temperatura. Después, lo que son seteos, uno puede tener lo que es la compensación, que justamente esto tiene que ver con que cuando una usa ciertos tipos de sondas, por ejemplo, cuando uno está usando la sonda pinza, tiene activada la compensación de temperatura, que no es lo mismo si usara, por ejemplo, una sonda de aire. Bien, entonces en ese caso la tiene que desactivar. Eso tiene que ver la compensación con la superficie que está en contacto. Ustedes tienen que pensar que la sonda pinza no está tocando toda la superficie, sino que es una línea, que es el cilindro, que es justamente la punta de la sonda que está en contacto con otro cilindro, que es el caño. Bien, se usa una compensación de temperatura justamente para compensar que es una superficie muy pequeña que está en contacto con otra superficie muy pequeña, para ayudar a la medición. Bien. ¿Cuánto tiempo voy a querer que esté activada la retroiluminación si yo no toco nada en la pantalla? De la misma manera, mejor dicho, ¿cuánto tiempo voy a tener la retroiluminación activada si yo no toco ningún botón? De lo mismo que el auto apagado, bien, si lo quiero o no el auto apagado, si no toco ningún botón en el manifold. La selección de humedades para temperatura, presión, para lo que es presión de vacío, bien. El lenguaje, que tengo 21 idiomas seleccionables, y la información de firmware del manifold. También tengo la opción de volver justamente a reset de fábrica, resetearlo a fábrica, o ayudante de la configuración. La conectividad Bluetooth, particularmente, justamente es una de las grandes ventajas de los manifold. Esto le permite conectar hasta 4 sondas simultáneamente con el manifold. Bien. Para las distintas funciones que uno quiera hacer. O sea, podría tener sondas de temperatura, la sonda de vacío conectadas, o justamente el manifold, y las sondas de temperatura y la balanza. Bien. Y justamente esto es lo que me da una gran flexibilidad a la hora de trabajar con el equipo, y no tener que usar cables a la hora de trabajar con los manifold texto y la aplicación. Bien. Ahora vamos a el lanzamiento que fue de mediados del año pasado, que justamente es la balanza texto. La balanza texto, que es el único sistema smart, realmente smart del mundo. Bien, porque justamente con respecto a otras balanzas que normalmente dependen mucho del componente del técnico, que tenga que estar abriendo y cerrando la válvula, la balanza texto permite hacer la carga en forma automática. Esto es gracias a justamente
válvula que viene con la balanza para ayudarnos en la carga. Bien. Como les decía, tiene un algoritmo SMART que permite cargar automáticamente en 4 modos distintos. Es más fácil y rápido usar que antes porque lo puedo hacer a través del manifold o a través de la app como modo de control y de configuración. La conectividad al Bluetooth es fácil y automática, es más hermético y robusto. Tiene una carcasa metálica justamente para hacer que sea más resistente. Una manija para sostener el equipo, tienen que tener en cuenta que la balanza pesa aproximadamente 4,5 kilos, y hay una plataforma que está optimizada para las garrafas de todos los tamaños. Bien. Justamente está pensada, si se fijan, en el centro de la balanza está el logo texto para sentar la balanza ahí, para la balanza, en la garrafa justamente sobre. La balanza, la gran ventaja que tiene es que se puede conectar con los 550S y 557S en forma directa. Yo lo voy a ver a través de, de la pantalla del manifold, y si no, con el 550i, con las ondas Smart de refrigeración y con los viejos modelos de estos 550 y 557, los que tenían Bluetooth, en ese caso a través de la app. Bien, porque los viejos modelos no tenían la función no se le puede actualizar en firmware de la misma manera. Bien. Justamente, acá está la comparación de con cuáles equipos puede. Van a ver justamente con los 550S, 557S, que son los que tienen pantalla, que yo puedo, los distintos menús que tengo para hacer carga, puedo ver el peso, sí, en el manifold o con la app. Cargar por peso es justamente, es con la válvula, bien, y lo puedo ver desde el manifold y con la app. Cargar por sobreenfriamiento, por sobrecalentamiento, desde el manifold y desde la app, y sobrecalentamiento objetivo en vivo, que es un menú específico y más orientado a la parte de cuando no hay válvula de expansión controlada, también desde el manifold o desde la app. En todas las otras versiones solamente voy a tener los menús desde la app. Bien, yo voy a poder trabajar con el manifold conectado al sistema, pero siempre el control final lo voy a tener desde la app. Bien. ¿Y qué necesito yo para todos los demás modos? Bien, mostrar el peso sería hacer la carga más simple y más sencilla, que ahora lo vamos a ver justamente en las siguientes filminas, pero salvo el primer menú que es por peso, que eso sería el equivalente a todos los otros, las otras balanzas que hay en el mercado. La válvula, como se van a poder dar cuenta, que cargar por peso, cargar por sobreenfriamiento, sobrecalentamiento, es lo que hace que sea automatizado y que sea más eficiente mi carga. Bien. La balanza tiene una superficie de goma pensada para situar la garrafa cómodamente y en forma estable, justamente, y aparte de tener la carcasa resistente, y evita, justamente tiene la base que tiene por debajo, permite que pueda ponerse en un piso irregular o empedrado y evita que ingrese polvillo dentro de la misma. Lleva 4 pilas AA, las patas de apoyo seguro, y tiene una manija de transporte que, como les decía, la balanza pesa unos 4,5 kilos. Y acá está la vedette, justamente la gran compañera de la balanza, que es la válvula. Bien, la válvula tiene un gancho como en los manifold para justamente poder conectarlo, colgarlo, mejor dicho, mientras estoy haciendo el trabajo. Se le puede poner el gancho magnético que les había mostrado antes. Tiene un solo botón que es de encendido, on-off. Hay 2 LED, uno que me va a mostrar justamente si está conectado o no conectada, bien al Bluetooth. Y otro botón que me va a mostrar, otro LED que me va a mostrar si la válvula está abierta o cerrada. Bien.
Si la válvula está cerrada está en verde, si está la válvula abierta está en rojo. Y viene con los tapones para cerrarlo y evitar que ingrese humedad dentro de la válvula. Bien. Si yo hago 3 clics en el botón de encendido seguidos, abrir la válvula levemente para pulgar las mangueras. Bien. Particularmente, la válvula lleva una batería de 9 volts en lugar de justamente de pilas y tiene un sentido, de una flecha con un sentido que me dice justamente el que tengo que yo hacer circular el gas refrigerante, en qué sentido tengo que conectarla a mi sistema. Bien. Si bien hay 2 presentaciones, Testo Argentina solamente está comercializando e importando solamente el set completo, que es la balanza con la válvula. Hay otra versión de set que es solamente la balanza, pero justamente lo que hace que la balanza se diferencie de la competencia es la válvula, que es lo que automatiza. Tienen un maletín que viene con doble tira, una tira justamente para el hombro, siempre es recomendado agarrar también de la otra por el peso que tiene, que es considerable, 4,5 kilos y es pesadita. Como les mencionaba, este menú es el que van a tener cuando actualizan la aplicación, el firmware del manifold. Bien, el manifold, en muchos casos por ahí cuando lo compra por primera vez, viene con el segundo firmware. Puede ser que algunos manifolds ya vengan con el firmware cargado de fábrica que incluye las balanzas, otros no. La actualización del firmware es muy sencilla. Tienen que conectarse justamente el manifold con la app. Va a registrar cuando hay un nuevo firmware disponible, le va a decir, desea actualizar, le tienen que dar sí. Entonces, en ese momento no tienen que tocar ni el manifold ni el celular o la tablet. Bien, tienen que tener una conexión estable de lo que es Internet, justamente porque lo que va a hacer la app va a descargar el nuevo firmware y lo que va a hacer va a copiarlo al manifold. Cuando yo tengo la app actualizada, me van a aparecer justamente entre todos los menús de los formatos de carga lo que es para la parte de gas refrigerante. Bien, tenemos varios modos de gas refrigerante o de carga. Bien, lo que es el primer modo es la carga de refrigerante manual, o en el caso que uno quiera recuperar gas refrigerante, que solamente me va a mostrar el peso. Nada más, solamente me va a mostrar el peso. Eso sería, y yo me tengo que manejar justamente abriendo, cerrando la garrafa, como pasaría con las balanzas convencionales o como pasaría justamente en la forma más básica, que sería, por decirlo hablando mal y pronto, a ojímetro, bien, donde justamente uno va tanteando cuánto peso le va a poner. Y eso es más de estar pegado a la válvula, abriendo y cerrando, abriendo y cerrando. Bien. Por el otro lado, yo puedo cargar por el peso, es decir, yo le digo a la balanza, decir, quiero que me cargues tantos gramos, tantos kilos de gas refrigerante en mi sistema. Bien. Entonces, yo le voy a setear, decir, bueno, tantos kilos, y eso ahí ya voy a necesitar sí o sí la válvula. Bien. Ahí ya voy a necesitar la válvula y cuando le doy OK, la válvula va a empezar a hacer toda la funcionalidad de abrir, cerrar, va a ir cargando por pulsos, va a ir viendo, va a ir contrastando contra el peso que está registrando, del peso inicial al peso final, y cuando termino, justamente me va a avisar que terminó de hacer la carga, va a interrumpir, yo ahí voy a tener justamente que cerrar mi sistema y desconectar la garrafa y listo. Después, que está relacionado con los menús, y que es la gran ventaja de los manifolds, es la parte de sobrecalentamiento y subenfriamiento. Bien, el sobrecalentamiento y el subenfriamiento a mí me dictaminan cuán bien está funcionando mi sistema. Bien,
en los manifolds digitales, justamente con respecto a los manifolds analógicos, en los manifolds analógicos solamente uno tiene lo que es la medición de presión, como mucho puede medir la temperatura con un termómetro, y después tiene que ir a la vieja tablita de gases refrigerantes y hacer todo lo que son los cálculos. El manifold digital lo que a uno permite es, aparte de tener la medición de la presión, medir la temperatura, te calcula sobrecalentamiento o subenfriamiento, y justamente la balanza trabaja con eso. Acá ya estaría trabajando en conjunto con el manifold. Bien. Entonces yo le puedo decir, vamos a cargar por un subenfriamiento o por sobrecalentamiento. Lo que le estoy diciendo, lo que le voy a indicar es cuál es el superenfriamiento al que quiero llegar, cuál es el sobrecalentamiento al que quiero llegar. Y entonces eso, una vez que está todo calculado o indicado, le doy a arrancar y va a ir haciendo, en base a las temperaturas, las presiones que tomó, va a ir automáticamente eh, haciendo toda la parte de la carga. Cuando finaliza, otra vez también me va a avisar que finalizó y listo. Ahora bien, si yo pusiera un sobrecalentamiento o un subenfriamiento eh, que está por encima o por debajo, directamente me va a avisar que ya está alcanzado y no va a hacer nada. El sobrecalentamiento objetivo, bien, es un modo también que tiene que ver, que juega, entra en juego, mejor dicho, en las ondas de temperatura y humedad, está pensado justamente para un caso donde no hay una válvula de expansión controlada o donde justamente uno tendría una variación muy importante en lo que es la temperatura exterior e interior mientras está haciendo la carga. Bien. Para este modo, que no tiene mucho sentido acá, está más pensado para Estados Unidos. De este modo, se tiene que medir la corriente del bulbo seco exterior y la del bulbo húmedo interior. Es decir, tengo que medir la temperatura exterior y la temperatura del bulbo húmedo interior, que para medir la temperatura del bulbo húmedo es necesario un termómetro. Yo eso lo puedo hacer en vivo mientras estoy con la sonda de temperatura y humedad texto 605i o cargárselo como información y dejarlo automatizado. Bien. Ahora vamos a otra de las herramientas texto, que también es importante, o como opcional, que es el 552. Es un vacúmetro que texto viene comercializando hace años. Hace varios años tuvo una actualización y mejora, que cambió el sensor, pasó a ser un sensor para medición de vacío Piraní, bien, y le sumó la conectividad Bluetooth. El sensor Piraní lo que tiene es un sensor que es estable a lo largo del tiempo y está pensado para medir presiones bajísimas, las presiones de vacío. Bien. Es decir, si yo lo prendo en presión atmosférica, en la presión, o sea, tengo el equipo, lo prendo así sin estar conectado al sistema, no me va a mostrar nada. Cuando yo empiezo a hacer vacío y cuando llego a una presión menor de 20.000 micrones o 26,6 milibares, ten en cuenta que 26,6 milibares es lo mismo que 26,6 hectopascales. La presión normalmente, dependiendo de dónde estamos, por ejemplo, acá en Buenos Aires, normalmente es 1012, 1013, 1014 hectopascales. O sea, eso ya me está dando un parámetro que es una presión muchísimo más baja que la presión atmosférica. Bien, justamente la presión de vacío, ahí es a partir de cuando el vacúmetro me va a empezar a mostrar un valor que va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, va a ir bajando, mientras yo tenga la bomba de vacío encendida. Bien. Esto es para el mismo principio, para el 552. Me va a mostrar una temperatura de evaporación del agua viene y la temperatura ambiente que le va a estar tomando. Y la diferencia es entre ambas, que es un delta T. Bien. ¿Por qué me muestra la temperatura de evaporación del agua? Justamente porque yo lo que estoy buscando es extraer toda la humedad de mi sistema. Mientras más baja sea la temperatura de evaporación, quiere decir que más seco está mi sistema, bien, y justamente más cerca del vacío que yo quiero de refrigeración. Bien.
Las unidades son configurables, es las unidades con las que uno trabaja normalmente en vacío, con las que uno se siente más cómodo. Las conexiones son de 1/4. Tiene el sensor Piraní, como les decía, es de excelente exactitud y resolución, y también me indica el nivel de batería y el límite de alarma. Yo le puedo setear un límite de alarma, no me va a hacer una alarma sonora, pero sí me va a titilar, por ejemplo, decirle, yo quiero que me avises cuando llegue a tantos micrones. Cuando llega a esos micrones y lo supera, empieza a titilar el número, indicándome que pasé de ese parámetro que yo me había puesto como, eh, como justamente el parámetro de presión al que esperaba llegar. Bien, el sensor Piraní funciona similar a lo que es un anemómetro de hilo caliente. Básicamente es un hilo caliente que se calienta dentro del equipo. A medida que pasan las moléculas de agua, se empieza a enfriar, y la energía que necesita para volver a calentarse es justamente, eso lo convierte en un valor de presión, que es la que estoy midiendo. Bien. En este equipo pasa lo mismo exactamente que mencionaba con el 552i. No es un equipo para medir presión, no es un equipo para hacer carga de gas refrigerante a través del mismo. Bien. Eh, o sea, si uno llegara a hacer una carga de gas refrigerante a través del mismo, lo revienta, y cuando uno habla de lo revienta, es que lo revienta físicamente, rompe los sensores. Bien, la máxima sobrepresión que puede tener es hasta 5 bar. Bien, que es muy por encima de eso. O sea, eso sería, por ejemplo, hice un error, lo desconecté y lo llevé a presión atmosférica, no hay problema, no se va a romper, de hecho. Pero si justamente empecé a cargar refrigerante y pasé 5 bar, lo reventé. Bien. Después, otra de las cosas que tiene texto son el set de sondas Smart de refrigeración. El set de sondas Smart es, hablando mal y pronto, un manifold desarmado, donde nosotros tenemos dos sensores de temperatura, las dos sondas pinza, perdón, dos sensores de presión, dos sondas pinza de temperatura, y básicamente justamente es eso, es un manifold desarmado. Sirve para el service, para instalación y diagnóstico de aire acondicionado. Se pueden ver los datos medidos en forma inalámbrica solamente otra vez a través de la aplicación. Me permite tener mediciones remotas de presiones y temperaturas para realizar instalaciones o verificaciones en forma rápida. Bien, justamente la ventaja que tengo en este equipo es que yo lo puedo conectar directamente a los puertos de carga de mi sistema, y minimizo, no tengo que usar mangueras, no tengo que por ahí usar alguna conexión, alguna válvula complicada, y justamente eh, me agilizo. Sobre todo por ahí, una de las principales funciones que tiene este equipo es para cuando uno tiene mantenimiento programado en una serie de edificios, donde por ahí no es necesario el control del maletín. Bien, justamente entonces va con esta, que tiene el tamaño prácticamente de una cartuchera escolar, y hace inspección rápida, cuando más que nada tiene que verificar el funcionamiento, no tiene que hacer carga. La pregunta es, ¿se puede hacer carga? Sí, se puede hacer carga. Acá, en ese caso, si uno tiene que hacer carga, debería sumar algún tipo de válvula, algún tipo de conexión, la manguera, obviamente. Pero es un dispositivo de inspección o controles rápidos. Y está compuesto por dos sondas de medición de presión, 549i, que tiene un rango de medición de -1 a 60 bar, que es el mismo rango de medición de los manifolds, una exactitud de 0,5% del valor mostrado, tiene una autonomía de 150 horas, y los medios de presión que pueden medir son los gases eh, convencionales de refrigeración. También se puede usar para medir presión de agua, CO2. Lo que jamás tienen que usar con estos equipos y jamás tienen que usar con los manifolds es amoníaco, porque el amoníaco se come el bronce de lo que son las conexiones. Y particularmente, con respecto al otro modelo, al 500,
a lo que es el 552, para no confundirla, no viene la etiquetita amarilla que es de los 5 bar. Y las ondas pinza, las 115i, que son las mismas que vienen con los manifolds, tienen un rango de medición de menos 50 a 150 grados, es el mismo rango que tienen las ondas pinza cableadas, una exactitud de más o menos 1,3 grados, una autonomía de 250 horas de uso continuo. Cuando uno habla de autonomía es el uso continuo. Bien. Y se puede abrir, la apertura que tiene la pinza es de 35 milímetros. Bien. Un detalle importante es que estas ondas también se venden por separado, al igual que la 552i, que es la de vacío. Como les mencionaba antes, particularmente para los equipos que no tienen pantalla, y obviamente, pero que es una segunda pantalla para los que la tienen, está la aplicación Testo Smart, que es de descarga gratuita para los celulares Android y iOS. Bien. Es compatible con todos los instrumentos de medición textos, capaces de Bluetooth. Evita errores en la medición porque tenemos menús específicos. Los mismos menús que tenemos en el Manifold los vamos a tener en la aplicación, y además justamente hay otros menús específicos para otras ondas. Bien. Para equivalentes al Manifold está justamente el sobrecalentamiento, subenfriamiento, está la función para vacío, está la función para estanqueidad, está la función para, o las funciones de la balanza. Después, por ejemplo, para las ondas de hilo caliente o de molinete, para lo que es una medición de velocidad de aire, está la función para poder calcular el caudal. Para lo que es incluso para los que también hacen la parte de calefacción de gasista matriculado, hay una sonda que es la 510i que reemplaza la columna de agua. O sea, es muy amplio, e incluso se van sumando a medida que se lanzan equipos que tienen la conectividad Bluetooth, se van lanzando menús adicionales o actualizaciones que permiten la conexión. Y si no, incluso está el método o la conexión o la medición más básica, que es solamente el valor en bruto. Bien, un detalle importante y no menor, que siempre es una cuestión muy común en estos equipos o en esta aplicación, es cuando la instalan y le pide los permisos, siempre tienen que darle el permiso de Bluetooth, de la cámara, de mail, justamente porque son las funciones. Uno puede hacer informes y puede mandarlos por mail. En los informes puede adjuntar fotos, entonces necesita esos permisos. Obviamente el Bluetooth para poder conectarse, y de geolocalización. Esos son los permisos que le va a pedir y se los tienen que dar. Bien. Y siempre que van a aprender la aplicación, tienen que tener lo que es el Bluetooth apagado y dejar que sea la aplicación el que prenda el Bluetooth. Porque cuando uno conecta dos dispositivos, va a haber un dispositivo, por ejemplo, un celular y una tablet, dos celulares, dos tablets, uno siempre ingresa una contraseña que el otro la tiene que ingresar. Bien, si yo tengo un dispositivo que por ahí en algunos casos tiene un solo botón, ¿a qué contraseña corresponde? Entonces, si yo dejo que la aplicación prenda el Bluetooth, la aplicación ya sabe cuál es la contraseña que me está mandando la sonda Smart, el manifold o la balanza. Entonces, siempre tiene que estar el Bluetooth apagado y dejar que la aplicación lo prenda. Puedo ver los resultados rápidamente, se ven presentados claramente, en formato de gráfico, de tabla. Adicionalmente puedo generar informes que los puedo mandar por mail, en formato de PDF o Excel, y se puede sincronizar con un software de descarga gratuita que se llama Data Control, lo cual me va a permitir justamente intercambiar información almacenada en otro medio que es la computadora. Bien. El software Data Control es un software que es de descarga gratuita. Bien, es un software de descarga gratuita, y siempre que la computadora en que lo tengo instalado esté en la misma red Wi-Fi que tengo mi celular con la aplicación, cuando yo lo prendo, voy a ver el dispositivo, el celular o la tablet, como si fuera un pendrive. Bien, ¿esto qué me va a permitir? A mí me va a permitir manejar la información que tengo desde el celular en la aplicación
llevarla a la computadora o llevar información de la computadora al celular. ¿Y esto qué me permite? Crear clientes donde yo tengo la información cargada del cliente de mediciones previas, con los distintos equipos, con puntos de medición para ese cliente, y entonces acceder fácilmente a toda esa información. Bien, yo puedo ir y agarrar y decir, bueno, fui a tal cliente, revisé el aire acondicionado o instalé el aire acondicionado, todo así, lo tengo guardado en el celular o en la tablet, llego a mi oficina, conecto y bajo esa información a ese cliente. Y después yo esa información la puedo volver a subir y es más fácil acceder a esta información cuando voy a hacer un servicio técnico, a revisar un equipo y veo, yo cuando lo dejé instalado, la última vez que vine, quedó con estas presiones, estas temperaturas, esta carga de gas refrigerante, y entonces yo puedo ir infiriendo cuál fue el problema. Bien. Y justamente permite organizarse mejor para mí, para mis informes de lo que hice, y acceder para futuro. Bien, en la vieja versión solamente podías traer los datos por mail y a veces a uno cuesta encontrar un mail de hace 3 meses, 6 meses, un año. Es más fácil a través de la aplicación que es de descarga gratuita. Bien, esa es la gran ventaja. Es totalmente descarga gratuita y la conectividad va a ser siempre que esté en el mismo Wi-Fi la aplicación, o sea, el data control y el celular o la tablet con la aplicación. Adicionalmente, esto tiene lo que son los detectores de fugas de gases refrigerantes. Hay dos modelos en particular. El más económico, que es el Testo 316.3, los detectores de fugas de gases refrigerantes son para todos los gases que hay en el mercado argentino actual y las mezclas. Bien. El 316.3 es, como les decía, es el más económico. El sensor es intercambiable. La vida útil del sensor es de 80 a 100 horas de uso continuo, que equivale a un año de uso normal de un técnico. Es decir, prendo el equipo en aire limpio, ingreso a donde quiero hacer la medición, la búsqueda, y detecto y empiezo a trabajar. No es un equipo para usarse en lo que sería una línea de montaje donde está prendido todo el tiempo, ¿no? Es solamente para gases refrigerantes. Es muy fácil el cambio, se vende como repuesto del sensor. Bien. Y tiene dos modos de medición, una medición, una búsqueda más en bruto y una búsqueda más fina, por decirlo de una manera. Bien. Tiene un cuello de cisne flexible, tiene maletín de transporte, el cuello de cisne flexible es para llegar a lugares de difícil acceso. Y después está el 316-4, que 316-4 es la evolución del equipo, tienes un sensor un poquito más sensible, es decir, puede detectar menores cantidades, detecta, bueno, los mismos gases refrigerantes, están agrupados en formato de familia en el 316-3, directamente es prenderlo y buscarlo. En 316-4 es por grupo de familia, también se prende en aire limpio y se ingresa al lugar donde uno va a buscar a hacer la búsqueda. No hay una durabilidad del sensor, se supone que prácticamente es casi ilimitada la vida útil siempre y cuando sea cuidado correctamente el equipo, el sensor no sufra golpes, no esté en contacto con humedad, con suciedad. Bien. Y opcionalmente el 316-4 se puede cambiar el sensor y poner un sensor que solamente sirve para detectar amoníaco. Bien. Y esos son los equipos que por ahí más se utilizan en la parte de refrigeración de lo que es la línea de equipos Testo. Bien. Eh, si quieren, vamos a arrancar con viendo las preguntas. Normalmente, bueno, Guillermo preguntaba qué se usa para sellar las roscas. Lo que recomendamos nosotros, que incluso es lo que usamos nosotros cuando hacemos las pruebas en nuestro laboratorio, es usar teflón. Usar teflón como sería en la parte de lo que es plomería, justamente ayuda a tener un mejor sellado a la hora de trabajar. Si bien sé que en muchos casos en refrigeración no se usa mucho el teflón, pero lo que recomendamos nosotros es el uso de teflón. Bien. Después Samsung para las cargas de R600
que cargan muy pocos gramos, bien. A ver, el tema, todo lo que sea justamente, y acá es un detalle muy importante, tanto la balanza como el manifold, eh, con lo que son R600, que trabaja con presiones muy bajas o pesos muy bajos, si solamente se dedican a heladeras, lamentablemente, y no les obliga, lo tengo que aclarar, los equipos textos no serían por ahí los más adecuados, bien, porque justamente el manifold está en el rango de la exactitud. Las cargas que se dan en R600 son tan pocos gramos, es tan baja la presión que está dentro de la exactitud. Entonces yo no puedo asegurar que la presión que cargué es justo lo que yo quería o es parte del error del equipo. Bien, está ahí en el borde. Lo mismo pasa con la balanza. Bien, también en los gases refrigerantes que a veces se usan en balanza justamente, la exactitud es muy baja. Estamos hablando que la balanza tiene una exactitud, si no me equivoco, es de 100 gramos. Bien. Si es por ahí, por encima de los 100 gramos, está bien. Pero si estamos cargando un peso mucho más bajo, lamentablemente no lo vamos a ver. Sí, la exactitud para la balanza, estamos hablando, sí, ni siquiera, es de más o menos 10 gramos entre 0 y 30 kilos, y de más o menos 10 gramos también entre 30 y 100 kilos. A ver, en la balanza si tienen que hacer una carga muy pequeña no la van a llegar a ver, pero hay, porque justamente está pensado más para equipos de refrigeración, no heladeras particularmente, donde son pesos mucho más altos. Eduardo Albeiro pregunta si en los vacúmetros es importante minimizar la colocación de mangueras o colocar válvulas ZL. Bien. Exactamente, las válvulas ZL o también lo que se recomienda, hay unas válvulas y unas mangueras que acá conseguirlas lamentablemente son muy difíciles. Nosotros, para que se den una idea, trajimos las válvulas en su momento de Estados Unidos en plena pandemia, y si uno quisiera traer las válvulas de gran calidad que se utilizan, estamos hablando que están en el orden de aproximadamente, de solamente la válvula puesta acá, estaría en el orden de los 50 60 mil pesos. Puesta acá, o sea, uno pagándosela con su tarjeta. Bien. Y solamente la válvula y solamente la manguera. Bien. Siempre es ahí. Nosotros tenemos un documento que justamente es buenas prácticas para lo que es el vacío, donde se aclaran o se recomiendan distintos puntos para hacerlo. El cuidado de las mangueras, el cuidado de la bomba, con los cambios de aceite, usar la mejor calidad posible de las válvulas. Un detalle siempre no menor es hacer el tiempo suficiente, el vacío, ¿no? Eh, Cuando uno habla de hacer el tiempo suficiente es, como les decía previamente, cuando uno llegó a la presión, no es cortar en ese momento, es seguir haciendo más tiempo vacío. Se recomienda un tercio de ese tiempo que tardé en llegar a esa presión, seguir haciendo para asegurar de extraer toda esa humedad. Bien. También tener en cuenta que cuando uno cierra la válvula, va a haber un aumento de presión justamente por el movimiento de la válvula que estoy haciendo, que va a hacer que suba un poco la presión. Bien. Eh, y justamente, y también usar válvula. Me ha pasado casos de clientes que hacen consultas y resultaba que no estaban usando una válvula para cerrar o decían hacer, y decían no, pero o me subió la presión. Sí, la presión que uno puede ver, el aumento de presión,
Con respecto a lo que es usar un manómetro analógico, en el manómetro analógico son mínimos movimientos en la punta de la aguja que uno no los percibe, pero que en el manómetro, perdón, el vacúmetro digital son cambios que se ven considerables, que son de varios cientos de micrones pueden ser. Bien. Después, a ver, más consultas. Mauro Quero. ¿Qué líquido se recomienda para la limpieza interna de los sensores? 549i no se recomienda usar ningún tipo de sensor, si no me equivoco, de limpieza en el sensor 549i es solamente la limpieza externa. Está indicado en el manual normalmente cuando se recomienda algún tipo de limpieza está indicado en el manual. Eh, pero no es que se hace una limpieza interna del sensor, de hecho el sensor está adentro del equipo, jamás va a llegar con algún agente a limpiar. ¿Por qué continúan, Molina Pablo, por qué continúan con las pilas los equipos? Yo tengo vacúmetros texto y alternatamente las pilas se cargan rápidamente cuando se está en qué edad. Eh, bien, claro, las válvulas Appion, exactamente. Bien, a ver, las pilas, lo que nosotros siempre recomendamos son usar pilas de calidad. No recomendamos usar las pilas recargables porque las pilas recargables tienen una menor cantidad de amperaje, entonces se cargan más rápido. Sí, puede ser que hayan casos particularmente en que las pilas o que eventualmente se puedan descargar más rápido. Bien, normalmente la descarga se da mucho más rápido con la conectividad Bluetooth, que justamente es lo que más consume la pila. Bien, particularmente entiendo que usar pilas recargables o que el equipo venga con pilas recargables, por el momento es algo que haría que el equipo sea más costoso, que venga con una pila interna recargable que es parte del equipo. Bien, haría que el equipo sea más costoso y que en algunos casos hasta que incluso eh, el reemplazo sea más costoso. Las pilas recargables no siempre son una alternativa de uso, de hecho a veces por ahí, a veces dependiendo de la aplicación, justamente que uno tiene funcionando, el celular se agota mucho más rápido la pila que con otras aplicaciones. Particularmente en unos meses va a haber un lanzamiento que va a incluir una batería recargable, pero esto tendrá novedades cuando sea el lanzamiento. Va a haber una versión de un equipo que va a ser más caro, que va a ser con una pila recargable, pero una batería recargable como un opcional. El 316-4 existe un sensor de reemplazo, sí, sí, sí. Está como eh, existe un sensor de reemplazo. eh, Puede ser que justamente necesite cambiar ya el sensor, no sé hace cuánto compró el equipo. En ese caso, por ahí debería contactar a nuestro laboratorio. Esto es para Mauro Quero. Sí, sí, claramente aparece un tema de la parte del sensor, es que es probable que necesite hacer algún cambio. Pues Fernando ya spoileó, sí, el 570, ese es el manifold que va a venir con particularmente la batería interna, va a tener la doble función, o con batería interna o con 3 pilas va a usar. Todavía no hay fecha certera de lanzamiento, porque todavía no fue lanzado formalmente. Bien. Tengan en cuenta que cualquier lanzamiento, por las restricciones de importación, por más que se lance afuera en el exterior,
en Argentina puede demorarse bastantes meses en ingresar, primero que nada porque hay, los lanzamientos de los equipos nuevos son escalonados, entonces primero se lanzan en algunos países, se tantea y después se lanzan en el resto de los países. Bien. Y calculen justamente que todas las demoras de importación en Argentina se ven considerablemente agrandadas porque nosotros tenemos que cumplir con las CIRAs, que son las restricciones para importar que puso el gobierno, que pueden hacer que un equipo demore más de 90 días en ingresar al país. Bien. Bien, a ver, cuando justamente en el documento de buenas prácticas dice que cuando uno empieza a subir la presión, bien, si uno ve que, o sea, en un punto se debería estabilizar. El tema es si, por ejemplo, si supera, o sea, si superó los 1500 micrones, claramente yo estoy teniendo una pérdida en mi sistema, que puede ser por alguna de las conexiones de vacío, de la manguera, la válvula o en mi sistema propiamente dicho. Bien. Ustedes tienen que tener en cuenta que el vacúmetro es solamente un instrumento de lectura, no retiene vacío. Bien. Pedir que un vacúmetro retenga el vacío es como pedir que un termómetro me mantenga la temperatura. El instrumento es un instrumento de lectura. Bien. El termómetro es un instrumento de lectura. Si yo pongo el instrumento en un vaso con agua fría y empieza a irse a temperatura ambiente, la temperatura va a subir. Me va a mostrar que la temperatura no me retuvo la temperatura. Si yo pongo un termómetro en agua caliente y empieza a bajar la temperatura, no me retuvo la temperatura. Lo mismo es el vacúmetro. El vacúmetro es un instrumento de lectura. Me muestra la presión que estoy midiendo. Si empieza a subir, es porque yo tengo algún problema en mi sistema, alguna conexión defectuosa, algún problema en mi sistema que está haciendo que no retenga vacío, que mientras estuve haciendo vacío, justamente la bomba estaba succionando, pero cuando apagué la bomba, cerré la válvula, se empieza a subir, estoy teniendo un problema ya en mi sistema. El vacúmetro solamente es un testigo, bien, solamente es un testigo. Hace un año y pico me acuerdo que había un cliente que me llama y me dice por el 552. Me dice, mira, estoy teniendo problemas. Me muestra guioncito, 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 000, que es cuando estás fuera de presión. Le digo, pero eso no es un problema del equipo, es un problema que vos estás teniendo una pérdida en el sistema. Dice, no, no puede ser, no puede ser. Y le digo, fíjate, porque eso no es, estás midiendo a presión atmosférica. Dice, bueno, voy a ver qué me dice, qué pasó acá. Y era que tenía rota la manguera. Entonces, justamente, es un instrumento de lectura, no es un instrumento de retención. Eh, Justamente, todo depende del estado de mi bomba, del estado del aceite de la bomba, del estado de las mangueras, las conexiones. Como digo yo siempre, hay un montón de factores en un sistema. Conexiones, cañerías, soldaduras, bomba, mangueras, pero siempre la culpa la tiene el equipo de lectura. Bien. Después, ¿qué más? A ver. Eh, Bien. Después, a ver. Vamos a ver. Esperen que voy a ver. Se me fue un poquito. Eh, ¿Qué precio tienen? Bueno, los precios pueden enviar a través de nuestro WhatsApp que figura en nuestra página web. Eh, Particularmente hoy en día, solamente de los manifolds tenemos en stock las versiones sin pantalla. Eh, Después manifolds con pantalla, los 557S, los 550S van a estar
reingresando a mediados y fines de junio, lo mismo con las sondas para medición de vacío y los vacuómetros y los detectores de fugas y las balanzas. Ingresan de a puchitos y lamentablemente a veces ya cuando ingresan están comprometidos. Bien. Puede ser que alguno de nuestros distribuidores, como la gente de Norfrig, REL, Tecneclima, Freshen, puede ser que tengan algunos en stock. Ellos publican en Mercado Libre, si no los pueden contactar en forma directa. Obviamente en Mercado Libre van a tener otro precio porque tienen que pagar los recargos del sistema. Bien. Los precios que obviamente podemos pasar hoy en día, y por motivo de público conocimiento, son solamente en euros de equipos que no tenemos en stock y que recién estarían disponibles en 15 días, un mes. A ver, no podemos fijar precio en peso tampoco, porque sería lo mismo que si viniera una persona y diga, te puedo pagar ahora el servicio técnico que me vas a hacer en diciembre el aire acondicionado, creo que nadie en su sano juicio agarraría viaje. Bien. Mauro dice, he tenido problemas con la app donde se tilda o bien los valores o los pierdo y tengo que reiniciar. Bien, a veces pasa con los celulares, habría que hacer justamente borrar el caché. A veces pasa que por ahí, a veces cuando tenemos muchas aplicaciones, o por ahí a veces se tildan porque se tildan, hay que ver siempre por ahí a veces borrar el caché y generar un poquito más de espacio en la memoria del equipo. O probar con otro celular. Bien, a veces pasa, puede haber alguna falla en particular con un celular específico que se puede repetir. Eso va más allá de la app. Hubo sí algún problemita hace unos meses con la app, pero se solucionó enseguida. Disculpad la ansiedad de conocer ese data logger de analizador de fallas. Ah, sí, el 570, sí. El 570 básicamente se va a estar lanzando cuando se lance. Es similar al 557S, solamente que tiene la posibilidad de... o sea, es un manifold, bien. Particularmente lo que tiene es que tiene memoria interna en el manifold con respecto a no necesita usar directamente la app en forma para usar la memoria. Bien, uno después lo puede dejar instalado o haciendo una medición, un control durante un determinado tiempo y después lo descarga al celular o a través de la aplicación. También puede ser que el sistema tenga mucha humedad y los micrones van siempre a subir, exactamente, porque justamente en ese caso, como dice Carlos Beccaria, es porque no se hizo el vacío el tiempo suficiente. Bien, justamente el vacío es la ausencia de humedad. Y justamente es eso lo importante, es dejar que haga el tiempo suficiente, porque si no lo que pasa es que vuelve a condensar. Si uno no extrajo toda esa humedad, vuelve a condensar y, y ahí tenés el problema. Y vamos cerrando, si le parece, con la última consulta de Eduardo Albeiro. Por ahí una herramienta que se utiliza mucho en refrigeración es la pinza amperométrica. Tengo la 772, ¿cómo se utiliza? Que acople, un acople que trae. El acople que trae es el adaptador para transformarlo en un termómetro. Justamente, el adaptador permite conectar una termocupla. Para eso es necesario una termocupla que se vende por separado. Hay distintos tipos de termocupla, inmersión, penetración, de contacto o de aire. Bien, sin la termocupla el equipo no va a hacer ninguna medición. Justamente lo que me permite es transformar el termómetro en lo que sería perdón, la pinza en un termómetro. Lo transformaría en un termómetro caro, básicamente. Un termómetro muy caro. Ha pasado una vez un cliente me dijo, le pongo un cablecito y no mide nada. No, justamente ahí se conecta una termocupla como la que se usa en otros termómetros, pero en la realidad, si bien es un opcional, yo siempre recomiendo que es conveniente tener un termómetro aparte y no usar
justamente la pinza por el costo que tiene como termómetro. Bien. Bueno, yo ahora les voy a dejar mi mail, cualquier consulta. Si surgiera alguna duda, algún pedido de precio, pueden enviarme un mail a lfurlani@testo.com.ar, o si no pueden enviar también a info@testo.com.ar. Ingresando a, mi nombre es Leonardo Furlani, ingresando también en la página de Testo tienen el acceso, el link justamente al WhatsApp, si tienen alguna duda, alguna consulta. Sí, ahí lo puse los datos justamente en el chat. Si no, también pueden entrar a testo.com.ar y ahí van a tener justamente lo que son el acceso a los distintos equipos, los catálogos, los manuales y el acceso también a nuestro WhatsApp si tuvieran alguna consulta de precios, disponibilidad. Bueno, desde Testo Argentina les agradecemos muchísimo la invitación al foro a participar en esta presentación. Espero que les haya gustado, que hayan podido aprender un poquito más de los equipos que comercializa Testo. Si tienen alguna duda, alguna consulta, nos contactan por este medio. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, Furlani. Muchas gracias por todo. Perfecto. Un gusto a todos. Igualmente, Buenas Leonardo. noches y buena semana.